Bienvenidos y bienvenidas a La Cancha. Esto es David Montero TV, donde el básquet nunca se tranca. ¿Qué pasa, familia del básquet? Hoy os traigo algo que no os podéis perder. Una charla con Sergio Vegas, periodista y creador referente en el mundo del baloncesto. Baskonia, mercado, Eurobásquet, todo en un vídeo. Así que si te interesa, escucha con atención. Saludos, muchísimas gracias, lo dicho. Y antes de nada, Viña, un exentrenador mío y seguidor del Baskonia, me ha pasado la info de Mamadi de Akite, anunciado hace escasos minutos, y tenemos la primicia de tu análisis. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, a ver, acabo de grabar el vídeo que saldrá Mm. luego en un ratito. La verdad que es un jugador que me gusta dentro de las opciones que había. Me parece que no es la más llamativa a nivel de nombre. Es decir, había mucha gente que soñaba con una opción tipo Bol y tal. Creo que Baskonia ha intentado buscar un jugador con mucha movilidad que no sea ni igual que Samanic ni igual que Khalifa Diop, ¿no? Que es ahora mismo el único 5 puro clásico que podamos imaginar, ¿no? Para ese puesto de center. Mamadi Diakite es un muy buen defensor, es un jugador que el bloqueo directo puede ayudar mucho a esa defensa de Baskonia, que si te fijas ha buscado mucho jugar con polivalencia, que puede jugar en mínimo en dos posiciones, Tadas, Freeze, Rodions, Hamidou Diallo, el propio, en este caso también Mamadi Diakite, Lucas Samanic, que creo que va a jugar muchísimo de 5, yo creo que este fichaje lo deja claro. Y bueno, pues es una de esas apuestas que Baskonia hace, que además con pasaporte Cotonou, con lo cual en Liga CB no genera ningún tipo de dificultad, y a falta de, para completar un roster de 13, un base que creo que debe ser un muy buen jugador, porque creo que hay que ver también el año 2 de Trent Forrest con Pablo Galviati cómo evoluciona. Bueno, creo que Baskonia se ha movido con inteligencia, haciendo una plantilla muy amplia y buscando perfiles que le aporten longitud a esta plantilla cuando lleguen mal dadas. Pienso sobre todo en una lesión, en situaciones que te condicionen por faltas en un partido, bueno, que tengas esa opción de que los diferentes nombres te configuren la plantilla. Así que a mí me gusta, la verdad, lo que he visto con este fichaje. Bien, bien. Pues debutará en el Bues Arena contra el Madrid, ¿no? Que ya hemos conocido ese calendario. Inicio exigente. Sí, luego el ACB es contra Zaragoza, ¿no? Si no me Sí, equivoco, el la debut es jornada contra 1. Zaragoza. Sí, sí. Pero es cierto que la Euroliga va antes que la Liga También, CB. sí. Bueno, la verdad que hay ganas. Yo creo que es importante también que completen una pretemporada entera. Baskonia inicia las pruebas médicas creo que el día 27, con lo cual, bueno, pues ya más o menos en 10 días, 15 días ya tendremos a todo el equipo operativo y es importante, ¿no? Que al final pueda hacer un buen proceso de adaptarse a jugar en Europa. Él había tenido 4 años de periplo universitario. Bueno, vamos a ver también cómo lo lleva y luego cómo van llegando los jugadores desde el Eurobasket, que, bueno, pues también evidentemente va a ser un momento clave porque una vez que ya se reúnan todos, porque acaba, creo que es el 14 o el 15 de septiembre, tienes 15 días para armar el equipo y empezar a competir, porque esto no para. O sea, hasta mayo, casi junio, ojalá, para Baskonia no va a parar. Así es, pues vamos a hablar del mercado, veremos si se acaba cerrando alguno de los fichajes que comentasteis en el vídeo, ¿no? Tanto tú como Gerard, que muchos de los nombres que dijisteis han estado sonando últimamente, incluso han llegado a la liga, ¿no? Pero no a ese equipo en concreto. De hecho, parecía que Anthony Lamb iba a acabar en el Baskonia, pero finalmente se va al Hapoel Jerusalén. Sí, sí, sí. A ver, nosotros que el vídeos que hago con Gerard, sobre todo los de dos fichajes, que creo que es a los que Mm. Sí. te piensas, ¿no? En ellos, ¿no? Cuando me estás comentando. Bueno, tratamos de pensar perfiles que podrían encajar, uno en ACB, otro en Euroliga, y en ese club en concreto, ¿no? Lamp yo lo coloqué en Virtus, si no me equivoco. Bueno, al final ha optado por Jerusalén, pero ha estado en la órbita de Baskonia. Yo creo que su condición de extracomunitario le ha pesado. Por poner otro caso en ACB, yo de Stefan Lazarevic lo vi para Breogán y finalmente ha ido a Bilbao, es decir, perfil de equipo más o menos por esa misma Mm. pelea. Bueno, al final tratamos de jugar con conocimiento, con lo que nos gusta de básquet, lo que entendemos que cada club puede necesitar y la verdad que para nosotros es un momento muy, muy especial porque no pretendemos decir que eso es lo que va a pasar, Mm. sino bueno, tratamos de buscar con sentido realmente que eso se pueda dar y mira, la verdad que me hace mucha ilusión ver que hay entrenadores, que hay directores deportivos de la Liga CB que también, pues oye, ven los vídeos, obviamente simplemente pues por ver también, ¿no? Mm. Qué ideas puede haber y la verdad que en ese sentido me hace muy feliz porque es un momento del año en el que mucha gente está muy atenta al canal Mm. también, pues porque yo creo que damos muchos nombres y pistas de jugadores que al final Así es, durante sí, el sí. año van sonando y eso está guay. Mm. Y de las llegadas a Baskonia, pues 3 de los 6 fichajes son cupos, Rafa Villar, Rodion Skurus y Mateo Españolo. Por otro lado, se van Sander Rayeste en cuanto a cupos, y Pavel Zavkov, que yo creo que en ese aspecto es un win de manual. Luego pues llegan caras no tan conocidas, ¿no? Como la de Clement Fries, jugador prometedor de 23 años, y Amidou Diallo, solo 4 años mayor,
pero que bueno, la gente tiene que saber que aunque venga de China, tiene amplia experiencia en NBA, donde ganó un concurso de mates. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que Baskonia ha buscado ampliar plantilla. Primero, bueno, la salida de Paulo Laso de Vitoria y la llegada de Pablo Galviati, un técnico de 41 años, muy joven, que ha hecho buena temporada en Italia, en Trento. Y a partir de aquí ha decidido que los cupos son importantes, ¿no? Yo creo que la propia realidad competitiva de la ACB se la había mostrado y, bueno, pues ha pasado de tener 2 cupos útiles, el cual uno era Tadas Sedekerskis, que sí que es importante, capitán de Baskonia, y el otro un jugador más de rol, como puede ser Khalifa Diop, a contar con Rodion Skurus, que creo es una muy buena apuesta desde Murcia, Rafa Villar como ese jugador joven de talento para el tercer base, y la de Mateo Españolo desde Alba Berlín, que además le hemos visto en la preparación con Italia a muy buen nivel, jugando en ese puesto de 2, veremos, ¿no? Porque se llegó a hablar de Zagars también, parece complicado que eso se pueda dar, pero serían hasta 6 cupos, creo que ahí Baskonia, al igual que otros equipos ya lo habían entendido antes, ha dado ese paso, y luego el resto es decidir que Tadas es tu 4 titular, después de la salida de Moneke, que yo más o menos lo veía claro, y que creo incluso que se ha retrasado un año esta circunstancia. Vendes a Rocaópulos y Don Tajol por buenas cantidades económicas, mantienes a Howard, que debe hacer una temporada buena después de un año malo, y a mí Hamidou Diallo me parece otro jugador un poco Madi Diakité, ¿no? Jugadores de energía, jugadores de velocidad, de defensa, atleticismo, y creo que es un jugador que evidentemente el highlight de su carrera es este, ¿no? El que comentas, ¿no? Del concurso de mates, pero que es un chico que puede, yo creo que venir con mucha energía y ser un jugador que en Vitoria encaje bien, porque este corte de jugador que salta, rebotea, corre, pelea cada balón, bueno, no exento de calidad, te puede funcionar, y son perfiles físicos que ahora mismo en la Euroliga de la 25-26 pues te lo va a exigir porque el calendario es demoledor. Así es. Mencionabas algunas salidas, hasta 9, a destacar la de Chima Moneke, ¿no? La Estrella Roja, que está formando pues un equipo con algunos de los mejores jugadores de la CB. Se está reforzando bastante bien Estrella Roja. Luego Don Tajol, la que comentabas, al Olympiacos, mismo país que Rocas. Y también sonó para irse para allá Trent Forrest, que bueno, de momento nada, y menos mal, porque a mí Sergio decir que me ha encantado, Trent Forrest. Además creo que ha ido de menos a más, pero el que sí que se ha ido ha sido su compañero de posición, el otro base Balvin, que veremos a ver dónde acaba. Sí, Baldwin, que ha firmado por Bayern Múnich Bayern. finalmente. Kemar Baldwin, que yo creo que fue una apuesta que realmente luego, no voy a decir que fue fallida, pero es cierto que no funcionó como yo creo que imaginaban a inicio de curso. Recordemos que fue, creo que el primer fichaje oficial de la 24-25, si no me equivoco. Sí, a ver, Baskonia ha intentado hacer caja por jugadores que numéricamente han brillado, ¿no? Yo creo que la cuestión de Don Tajol era evidente que iba a tener mercado. Por Chimamone, que no obtiene nada, se va a Estrella Roja, que veremos también. Ahora han firmado de Bonte Graham y se habla de un posible generador de juego más, pero es cierto que es una plantilla para mí extraña en cuanto a configuración, pero talento evidentemente que está aglutinando. Rocaópulos, por su condición de cupo en Grecia, tenía mercado, y bueno, pues en cuanto Panathinaikos perdió a Papapetru en esa posición, se lanzaba por él y bueno, fue cuestión de tiempo llegar a un acuerdo. Y lo de Forrest, yo desde el primer momento, desde el primer desayuno informativo que hizo Baskonia con Félix Fernández a nivel de balance de temporada, se percibía que no estaba en los planes venderlo. Es cierto que el kilo del base está muy caro, que ya ha pasado el peaje de jugar un año en Europa, con lo que le costó sobre todo yo creo los primeros 3-4 meses, y que acabó muy bien. Aquí la duda es si en una propuesta de juego más rápida, más vertical, como la de Pablo Galviati, va a encajar este jugador. Y espero que sí, no digo que no, sino simplemente esa curiosidad, y por eso creo que es importante que el segundo base que llegue pueda ser una alternativa real para Trent Forrest, y no depender. Voy a poner un caso, 30 minutos de Trent Forrest, y entre Rafa Villar y el otro jugador, pues que sea algo un poco, ¿no? Que residual. Creo que debe ser más equitativo el reparto de minutos para que él también tenga una competencia real, porque es un jugador que es fácil, hace 15 valoraciones. En cuanto él está en pista, es un jugador que genera mucho, porque roba balones, porque rebotea, pero atrás es cierto que el año pasado le vimos por debajo del nivel que yo creo que se le debe pedir por la capacidad física que él tiene. Pero es cierto que Baskonia se ha movido bien dentro de su realidad, que no es la misma ni de Madrid, ni de Barcelona, ni Valencia. Murphy, ya no solo hablo de presupuesto, sino también de perfil de jugadores que suele buscar, y bueno, pues la pena es un poco la salida de Pablo Laso, pero la realidad es que Baskonia, a falta de un jugador, veremos si hay 2 más, yo creo que con uno será más o menos con lo que quede todo cerrado, pues completa una plantilla que para mí mejora ya del kilómetro cero sustancialmente la del año pasado. Ahora comentaremos tema Pablo Laso, también Shea Puyol. 6 jugadores siguen respecto a la temporada pasada. Parece ser que no va a haber ninguna salida más. Sí, llegada, por lo que has comentado. Que muchos de los que han sonado ahora están en stand-by, pero los más calientes
han sido, bueno, los que más se han estado escuchando fueron Ibaka, Amin Noah, ¿no? Que parecía que estaba entre Barça y Baskonia. Comentabas ahora la posición del uno. No sé si hay algún nombre ahí en el radar que tengamos que seguir. Pues es que aquí la cuestión un poco es que se decanta Baskonia, ¿no? Si mantiene la línea de Comunitario Cotonou, que evidentemente hay opciones, hay pocas. El único nombre que ha sonado para el puesto de base de Baskonia, aunque es cierto que Baskonia ha llevado bastante en silencio las operaciones, ha sido el de Artur Zagars, pero él comentó hace poco que se quedaba. Parece además que Fenerbahce podría intentar ir a por Cory Joseph. Veremos si esto haría cambiar los planes del ex-jugador de la Peña. Y luego, bueno, pues en el puesto de base, para mí yo iría más pensando en qué tipo de jugador quiere que no tanto en lo que hay, ¿no? Porque yo creo que en el base es cierto que puedes buscar diferentes opciones y por eso no descarto lo del tercer extracomunitario en ese escenario, porque ahí es cierto que el jugador americano tiene más tendencia a poder encajar, ¿no? Y luego en ACB pues podrías intentar entre Españolo, Rafa Villar, bueno, intentar adaptar esa posición. No lo sé, yo creo que debe llegar pronto, porque creo que la pretemporada debe ser exigente para el equipo y debe estar desde el primer momento compitiendo de tú a tú con Forres. Pero aún así, bueno, pues es uno de los temas del verano, porque Baskonia siempre había tenido buenas parejas de bases y en los últimos tiempos, pues sí que tuvo a Darius, tuvo un buen año de Cody, pero no tiene esa pareja de bases que sí tuvo durante 3-4 meses con Pierre Henry y Darius Thompson, que probablemente ha sido de las mejores casi desde la época. ¿Qué te voy a decir? Ya sé que duró mucho menos, y obviamente no ganaron nada, pero yo he visto a Calderón y Prigioni compartiendo posición de base. Un Calderón muy joven y un Prigioni que llegaba a estas lides a ese nivel competitivo, pero fueron pareja de base. Entonces, bueno, pues creo que en ese sentido tiene que intentar buscar esa mejora en el 1 y creo que debería buscarlo y no tener tanta prisa, pero intentar cerrarlo de manera relativamente rápida, aunque haya nombres, ¿no? Se ha hablado hace poco de Killian Hayes también como una posibilidad. Bueno, habrá que ver qué es la decisión que toma el club. Desde luego que Artur Zagars me gustaba bastante, y de interiores nada, ¿no? Con el fichaje ya cerrado, no ha... A mí me sorprendería. A ver, no lo sé, no descartemos una ficha 14 de una apuesta de un jugador a medio plazo. Me sorprendería que la Baskonia fuera por un titular. Yo creo que el titular o el jugador que iba a tener minutos es Mamadi Diakité, que junto a Tadas, Clement Fries, Saman y Khalifa forman un poco esos 5 interiores, más lo que les puede ayudar un poquito Rodion Skurucs también, que en Murcia ha jugado muchos tramos de 4. Y con eso irán. Pero bueno, no descarto y no me parecería mal, ¿eh? Igual que Valencia ha firmado a Isaac Nogués y creo que es un acierto para dar profundidad a plantilla. Tener 14 jugadores de primer equipo más la ayuda de gente desde la cantera siempre es positivo. Y bueno, pues veremos también ahora. En ese caso, una vez que para mí el base es obligatorio, veremos qué hay, ¿no? Es decir, si te encuentras una oportunidad que a ti te encaje en tus números económicos y en tus operaciones, lo haces. Que no, bueno, pues esperas. Pero creo que en ese sentido Baskonia lo que sí que tiene que hacer es firmar un base para tener una plantilla completa de 13, que ya es bastante cuando en Vitoria pues, ha habido momentos donde hemos tenido 9 jugadores, 10, y muchos de ellos ya eran con ciertas dificultades para tener más de 15 minutos en ACB. Desde luego que Valencia tiene mucho fondo de armario. ¿A ti qué te gustaría, Sergio, para que llegara al base? ¿El base para Baskonia? Sí. Fue un anotador, porque creo que es el base que es prototípico que mucha gente piensa que organiza el juego, es difícil. Creo que necesitas un jugador con chispa, un jugador que puede incluso jugar con Forres, que le pueda exigir mucho a Marcus Howard, que tenga esa capacidad de generarse sus propios tiros también, ¿no? Que es algo que yo creo que el equipo necesita y que tenga lanzamiento exterior. Eso es un poco lo que buscaría, evidentemente, con unas premisas mínimas, ¿no? Del perfil físico y tal, que evidentemente tiene que necesitar un jugador de Euroliga. Y a falta de esa pieza o dos, ¿cómo valoras el primer mercado de fichajes de Cheo Puyol? Bueno, habrá que ver también, ¿no? Supongo que el club también hará algún tipo de comunicación al respecto, ¿no? Porque Alfredo Salazar sigue estando en la disciplina del club, una institución sin duda y uno de los mejores directores deportivos de la historia, del baloncesto europeo y de la Euroliga, esto no me cabe ninguna duda. Creo que es un año en el que yo creo que hay fichajes que te suenan mucho a Sevi, ¿no? En el caso de Rafa Villar, por ejemplo, es así. Mateo Españolo me suena más a Alfredo, pero esto ya es más opinión, ¿eh? No digo que sea así porque no tengo la constancia. Pero creo que lo que llega a Sevi es una persona con unas ideas diferentes, unas ideas más modernas, unos mercados que controla diferentes. Bueno, lo ha demostrado con Manresa, que con 3-4 millones ha hecho auténticos milagros. Es un director deportivo que yo he conocido personalmente y me parece que es una persona que sabe mucho de esto, que controla mucho esta realidad, que lo vive con pasión y bueno, pues a partir de aquí desearle lo mejor porque creo que Baskonia necesitaba ese cambio. Está viendo
haciendo mucha reestructuración, tanto en asistentes como en lo que tiene que ver con esa dirección deportiva. Veremos si siguen llegando más movimientos en ese sentido, pero bueno, creo que José Querejeta como presidente pues ha tomado decisiones, porque es cierto que Baskonia lleva años caminando en un rumbo, bueno, que te ha hecho quedarte por primera vez fuera de los playoffs ACB o ser asiduo a estar fuera de la Copa, que creo que son dos circunstancias que Baskonia no se puede permitir. Claro, comentabas eso, ¿no? Que hasta qué punto, ¿no? Algunos fichajes los cerró, los ha cerrado el Chevy, los cerró quien ya estaba, y en Manresa pasa igual, ¿no? Pero desde luego que en Manresa también, sea el director que sea que ha cerrado estos fichajes, una plantilla muy buena también. Y si hablamos del cambio de Che y Puyol, hablamos también del cambio en el banquillo. Pablo Laso, que mucha gente apunta que será el nuevo seleccionador de España, y Pablo Galviati, que llega a Vitoria. ¿Qué te ha parecido la etapa de Pablo Laso? Bueno, lo primero me ha dado mucha pena, Mm, ¿no? Que termine y que termine así, porque el verano pasado fue un verano de ilusión en sí, Vitoria por la llegada de un ídolo, un icono del baloncesto en Gasteiz, no solo por lo que ha sido como entrenador, con esos 2 títulos de Euroliga, 22 títulos con el Real Madrid, si no me equivoco también, bueno, por la idea que implantó en el conjunto blanco, pero es cierto que dentro de la temporada las cosas no fueron bien, ¿no? Yo creo que la plantilla estaba mal confeccionada, que tampoco hubo soluciones a mitad de curso, más allá de lo de Samanic, pero era una necesidad que ya tenías de inicio, y bueno, pues la realidad es que daba la sensación de que el equipo, bueno, pues cumplió el objetivo mínimo de entrar en los playoffs, pero no tenía ese potencial, no tenía esa química, ¿no? Para poder dar ese siguiente nivel, ¿no? Y creo que pues Baskonia ha querido cambiar muchas cosas, ha optado por la salida de Pablo, y me da pena porque además creo que es un técnico muy bueno y que lo podría hacer muy bien. Veremos si la selección es su mm, siguiente reto, lo desconozco, no tengo esa información. Pero bueno, le deseo lo mejor porque creo que es un muy buen entrenador. Y de Pablo Galviati, pues es una apuesta muy clara, un técnico muy joven, con un baloncesto muy agresivo, de muchas posesiones, que cuida mucho ese juego rápido, el desarrollo del talento, jugadores físicos, con siempre, y esto es algo que he tratado de explicar cuando hablaba de Mamadi Diakité o de Hamidou Diallo, que él está acostumbrado a un perfil de jugador. Bueno, ha colocado en órbita Euroliga Miles Cale, Quinn Ellis, Kamar Baldwin, mm. y en este caso Anthony Lamb no ha ido porque ha firmado por Jerusalén, pero ha estado en discusión para Virtus o Baskonia. Bueno, pues es que es el tipo de entrenador que es, y bueno, pues vamos a ver, le he leído algunas entrevistas, una entrevista que ha dado en Italia y tal, que llega con mucha ilusión. Bueno, lo fácil es decir que la juventud le puede jugar una mala pasada. Bueno, pues hay técnicos que aterrizan y aterrizan muy jóvenes y lo hacen bien. Messina o Celco son casos, digo por poner casos Mm. extremos, para que la gente lo entienda, y hay otros que les cuesta más. Yo creo que si Baskonia ha confiado en él, la clave aquí es que si confías en él, confíes hasta el final. Es decir, no puede ser que porque llegue una mala racha de resultados, que Baskonia en Euroliga lógicamente perderá más que gane, pues en octubre se cambia entrenador, o en noviembre. Creo que Baskonia debe mantener una idea hasta final de temporada, y en este caso apostar por el baloncesto de Pablo Galviati. Mm. Desde luego, Galviati, que ha hecho una muy buena temporada en Trento, se enfrentan, ¿verdad? En pretemporada, Baskonia y Trento. Juega con Trieste, creo. Vale, Trieste. sí, que los confundo. Vale, Creo vale, vale. Sí, que sí, Trieste, sí. sí, sí. Trieste, el equipo entrenado por Israel González, el ex técnico de Alba Berlín. Casi que sí, creo que es por donde va a ir, donde va a jugar Juan Toscano, creo, ¿no? Sí, Anderson creo que va a jugar también en Trieste. sí. Sí, el año pasado ya jugaron un torneo, el torneo de Diputación, ahora Basaría, que se dice aquí en Vitoria, pero sí, van a estar ahí. Bueno, pues yo creo que es otro paso adelante. Vamos a ver el club también, ¿no? Cómo lleva todos estos cambios que está haciendo a nivel de plantilla, y cómo el aficionado yo creo que tiene ganas, ¿no? De ver esta respuesta que ha dado el club Mm. después de años, o sobre todo los 2 últimos, realmente complejos a nivel de resultados y de sensaciones, que casi eran, yo creo que peores que más que los resultados en Mm. sí. Sí, porque yo creo que no, las exigencias, en mi opinión, deberían de ser clasificarse tanto para la Copa del Rey como para los playoffs, que es lo que has dicho, ¿no? Es un equipo que debería estar presente pues más regularmente, y me sorprende porque que igual no es así, pero desde fuera me da la sensación como que no hay mucha crispación por parte del aficionado. Bueno, yo creo que la forma de pensar o de vivir el baloncesto en Vitoria es diferente igual a otros lugares. No lo sé, aquí cada uno tiene su realidad. Yo creo que aquí la gente es muy consciente de las limitaciones que tiene Vitoria como ciudad y como para estar en un proyecto de Euroliga con licencia A. Creo que esto es evidente, pero también es exigente y sabe de baloncesto, ¿no? Yo creo que en los últimos años ha visto cómo el equipo se ha debilitado y cómo la idea de juego pues ha sido muy soluciono ya, ¿no? Pues con lo de Dusko, con lo de Joan Peñarroya, que vivimos un momento, ¿no? De 3 meses de baloncesto increíbles, pero a partir de ahí todo fue hacia abajo. Pues la llegada de Pablo fue un punto de ilusión, pero la plantilla yo creo que no estaba a la altura.
el tipo de jugador que llegaba a Vitoria, pues pienso sobre todo Moneke, Hall, son jugadores que hacían buenos números, pero que realmente no daban una ayuda al equipo en lo que es en el día a día, en el grupo, y bueno, pues esto yo creo que en la ciudad no es que se resienta, sino que opina, ¿no? Opina y desde un punto de, bueno, pues queremos un cambio. Y creo que finalmente se ha acabado de dar. Pero es que Baskonia fue pionero en dar cambios. Lo que pasa es que ha tardado probablemente en dar este. Estamos yendo a una plantilla o viendo a Baskonia una plantilla más tipo Unicaja en el sentido de que haya más jugadores útiles, que creo que esto es importante. Y luego la exigencia de la Euroliga de pasar a mínimo 72 partidos entre ACB y Euroliga, yo creo que te colocan en una situación en la que te obligan a estar a muy buen nivel. Y bueno, pues a partir de aquí, pues yo creo que a Baskonia en cuanto a objetivos hay que pedirle sí o sí estar en la Copa, sí o sí estar en playoff. Creo que la lógica dice que en alguna de esas competiciones estés en semifinales y que en Euroliga, para mí, yo no le exijo que juegue play-in, le exijo que hasta las últimas 2 jornadas la pelea por el play-in esté ahí. Creo que no se le puede pedir a Baskonia que juegue los playoffs de Euroliga. Eso si llega, perfecto. Creo que a Baskonia tienes que pedir que vaya a todas las pistas y Baskonia es un equipo reconocible, que esto es algo que creo que en algunos momentos le ha podido faltar al Baskonia ese punto de carácter que había tenido en otros escenarios y que siempre habíamos recordado, más allá de ganar y del gran talento que acumulaba, que esto lo siga haciendo y siga acertando con ello, pero creo que ahí es donde yo creo que Baskonia tiene que ser más reconocible en el sentido de ser un equipo guerrero, combativo, competitivo y que eso le lleve pues con un Bues Arena que cuando tiene al equipo lo ve en ese punto ayuda mucho, pues a intentar ser, ¿por qué no combativo? ¿Por qué no llegar a una final de Copa del Rey? ¿Por qué no entrar en un play-in? ¿Por qué no llegar, pues como ha hecho Murcia o ha hecho Valencia, a una final ACB? Bueno, intentar todo esto porque es cierto que Unicaja ha subido, que Tenerife ha subido, que proyectos como Juventud, Gran Canaria, Murcia están a buen nivel, pero que el Barça ha bajado un poquito, ¿no? Y puede ser ese punto también de cómo organizar todo. Sí que es verdad que un Baskonia históricamente ha fichado muy bien y varios ex-vasconistas vuelven a la liga, Schengelia, Darius Thompson, Jedraitis, auténticos jugadorazos y fichajes muy importantes que vamos a ver en la CB, como luego también, pues, dejando a un lado los equipos de Euroliga, Ricky Rubio, ¿no? Que va a jugar la Liga CB y la BCL con la Peña, que este año son un montón de equipos españoles en la BCL. Y yo pensaba, Sergio, que por el vídeo, ese de agradecimiento que hizo, lo dejaba, pero después, o sea, que no volvería, pero después de hacer la entrevista con Évole, lo veía aún más difícil, pero sí, ha vuelto. Es una gran noticia, ¿no? Yo creo que por lo que ha dado al baloncesto, por lo que ha ofrecido, ¿no? Probablemente su gran momento es el Mundial de 2019, pero creo que es un chico que, bueno, tú por edad probablemente no lo viviste, ¿no? Pero ver a Ricky Rubio, ¿no? Con 14 años debutar, hacer lo que hizo, ser titular en una final olímpica en 2008, todo lo que ha simbolizado Ricky, bueno, pues evidentemente y lo que ha sufrido, ¿no? Por situaciones personales, las lesiones, todo lo que ha tenido, pues te alegras. Yo espero que le vaya bien, creo que es cierto que él decía en aquella entrevista que él le gustaría jugar sin ser Ricky Rubio. Es imposible, porque todo el mundo sabe quién es Ricky Rubio y yo creo que él tiene un talento que hace saber quién es Ricky Rubio. Y bueno, pues en ese sentido creo que lo que hay que hacer es disfrutar de él lo que dure. 3 meses, 3 años, 20 años, me da igual, 20 años es una locura, pero prefiero que disfrutemos de cada momento. Y de verdad creo que a la Peña le colocan en una posición para candidata a intentar ganar la BCL, que creo que los equipos ACB se lo tienen que marcar como objetivo. Veremos si Murcia lo hace vía previa, pero Gran Canaria, Tenerife, Unicaja y Juventud creo que tienen opciones reales de ir a la Final Four y por qué no soñar con ganar un título y que, por ejemplo, Ricky pudiera estar ahí para levantarlo. Que encima debuta en Granada. Sergio, pasamos, nada, no te quiero, o sea, vas a ser libre de aquí unos minutitos, pero antes, déjame preguntarte por cuál es tu camiseta favorita del Baskonia para la temporada que viene y la que menos. Que no sabía con cuál quedarme, la verdad. Es que no lo tendría claro, Yo soy muy clásico, también. Es que ha habido varias, yo iría más a lo clásico. La más clásica de todas es con la que me quedo. Y la que menos, que no he visto ninguna que no me guste, ¿eh? O sea, por eso te lo digo, no he visto ninguna que no me guste. Esto me gusta hacer cuando empieza la pretemporada. Suelo hacer ahí un vídeo viendo las camisetas, la gente prepara ahí un tier list y las veo. Y con Baskonia me pasa que suelen hacer camisetas bonitas y la de este año me ha gustado bastante, las que he visto. Y el año pasado tenían una blanca espectacular, que también me gustó mucho. La verdad que muy bonitas. Yo soy un poquito menos tradicional, la verdad que la tercera me gusta mucho, la veremos puesta. Pero antes el Eurobasket, menos de 10 días para que arranque, varias bajas, ¿no? En la lista de Escariolo por lesión y por eso hoy mismo han incorporado a 2 jugadores más, Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas de la España B. ¿Cómo ves a España?
Bueno, pues en un año de transición en el que por lesión, pues encima se han limitado muchas cuestiones, una pena lo de Alberto Abalde, que para Escariolo era una pieza Mm. importante. Yo creo que tanto Alberto Díaz como Santi Aldama y Darío, espero que el guipuzcoano y el canario, creo que los dos van a estar. Lo de Alberto tengo más dudas, por poco por lo que nos llega el feedback. Y a mí lo que vi contra Francia me pareció, el segundo partido, algo más real de lo que espero de esta selección. Yo personalmente creo que llegar a cuartos sería un éxito brutal para la selección. Cierra además de ciclo Escariolo. Creo que deben evaluarse muchas cosas. Creo que si este Eurobasket lo hace mal Sergio de la Rea, prefiero no hacer unos números increíbles, creo que no es justo criticarle. Mm. Creo que es un año de transición y yo de hecho era partidario de haber hecho mucha más transición de la que se ha hecho. Pero realmente, bueno, pues vamos a ver Sí. también cuál es el escenario que se encuentra, pero no es fácil. Claro, tú ves a la Serbia de Jokic, fíjate Eslovenia, que no tiene, para mí tiene, o sea, si quitas a Luka, son todos peores que la selección Sí. española, pero claro, tiene a Luka. Ver Francia no tiene a Wemby y no tiene pivots prácticamente, Muchas ¿no? Porque bajas, Francia. va con Manjeite y Sarr en el 5. Mm. Bueno, Alemania yo creo que es otra selección muy, muy candidata. Bueno, creo que España lo que tiene que hacer es pasar la primera fase, donde tiene rivales, Sí. primero ganar a Chipre, que es lo mínimo exigible porque es un rival para mí más flojo, y a partir de aquí, entre Bosnia, que parece que lo de Musa podría acabar cayendo, ver Italia, Georgia, vamos a ver en Grecia, perdón, Atenas, Grecia, si es capaz de sacar un segundo o tercer puesto, y en el cruce de octavos, a partir de ahí, partido a partido, batalla a batalla, ¿no? Que yo creo que le fue bien en el Mundial 2022 y para mí, ya te digo, si llegan a cuartos de final y compiten en los cuartos, vamos, me parece un éxito para este grupo de jugadores con todas las dificultades que están teniendo ahora mismo en todas las posiciones, pues ya no solo en el tema del base. Vamos a ver ahora finalmente, después del doble duelo contra Alemania, que decida a nivel de Mm. convocatoria. Veremos a ver, pero muchas bajas. Una España que es la quinta favorita, pero Francia, que es la tercera, es que también tiene muchas bajas, ¿no? De hecho, también tiene, entre otras muchas importantes, la de Poirier, la del ex vasconista. Así que bueno, veremos a ver qué tal el Eurobásquet, lo disfrutaremos. Pero yo a Serbia la veo muy favorita, ¿eh? No sé si te atreves con un pronóstico antes de irnos, pero ya Serbia. Yo a Serbia no, yo sinceramente a Serbia, para mí, creo que una final, la coherencia me dice Alemania, que fue la final del Mundial. Alemania con Serbia, creo que Serbia es favorita por Mm. momento, por jugadores y por quién es la gran estrella. Creo que Nikola Jokic junto a Lucas son los dos mejores jugadores en baloncesto FIBA y yo me atrevería a decir que Jokic es el mejor jugador del mundo a día de hoy, junto a Shea. Y creo que ahí tiene una ventaja crucial porque además todos los jugadores están en ese momento, ¿no? Claro, nos hemos mal acostumbrado cuando vimos aquella generación, ¿no? Del 80 de la selección que fue capaz de alargar desde 2006, un poquito antes ya consiguió alguna medalla, ¿eh? En 2003 ya tenía una plata y tal, pero bueno, fueron casi 15, 16 años de alto nivel y luego sumaron un mundial y un Eurobasket de unas circunstancias que, bueno, son prácticamente irrepetibles. Pero a partir de ahí, creo que el resto pueden llegar. Es que de Letonia no te puedes olvidar. Letonia, si Porzingis está bien, puede a un partido te puede ganar. A mí Italia es el típico que no gana, pero se quita un favorito del camino. Siempre hay una selección que emerge. Hemos visto lo que está haciendo Lauri Markkanen a nivel de Sí. puntos, que parece el baloncesto de los 80. Bueno, siempre hay un equipo. Israel está jugando bien, hay que ver un poco cuál es la evolución que tiene el europeo, ver cómo llegan todos y sobre todo pedir salud para disfrutar de 15 días, 20 días de baloncesto Sí, espectacular. así es, porque hay plantillas muy interesantes. Mencionabas algunas y a mí Georgia, que está en el grupo de España, también me gusta mucho, precisamente con el ya mencionado Schengelia, has mencionado a la Italia de Darius Thompson, otro ex vasconista, así que bueno, lo importante disfrutar. Y Sergio, te dejo ya a prepararte a por el directo. Muchísimas gracias, ha sido un placer y a ver si la próxima vez que vaya al Buesa puedo saludarte. Oye, pues tú me avisas y por ahí estaremos, siempre disfrutando del baloncesto, comentándolo, en este caso en la radio, así que encantado y un placer y un saludo para toda la gente que esté viendo el canal y nada, mucho ánimo y a seguir disfrutando hablando de básquet, que tenemos un verano por delante todavía, que nos queda un poquito de verano, un mes y pico, para disfrutar. Genial, pues voy a repasar el calendario, que por fin ya se sabe algo, así que otra Sí, carpeta cerrada. perfecto. Un Un abrazo. saludo, un placer, Sergio. Hasta luego. Adiós. Y hasta aquí la charla resumida del directo de ayer. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Déjame en los comentarios qué te ha parecido o qué quieres ver en próximos vídeos. Esto fue David Montero TV, puro básquet y pasión. Nos vemos en la próxima jugada.